Bueno, gracias por estar con nosotros. Hemos invitado a algunos de los candidatos que están rumbo a las elecciones subnacionales para conocer sus criterios a propósito precisamente respecto a este tema que se está marcando como un tema en la agenda de algunos sectores que piden se pueda ir a una postergación de las elecciones, no a una suspensión, ojo, a una postergación, mover la fecha de las elecciones más allá del 7 de marzo por el tema de la segunda ola. Quiero agradecer mucho, está con nosotros acá en nuestros estudios Iván Arias, candidato a la Alcaldía de La Paz. Querido Iván, gracias por estar acá. Está a través del internet Waldo Albarracín, candidato a la Alcaldía de La Paz también, y estamos con Álvaro Ruiz, que es candidato a la gobernación de Tarija, a quien también lo tenemos gracias a la tecnología para que podamos intercambiar algunos criterios. Por supuesto, pedirles a los tres que podamos ser muy breves, muy puntuales en nuestra exposición de motivos. Comienzo con Iván Arias. ¿Deben o no postergarse las elecciones, postergarse en fecha las elecciones, Iván? Muy buenas noches a todos los que participamos en el panel. Voy a ir directamente. A ver, el órgano que rige el tema electoral es el Tribunal Supremo Electoral. Y el Tribunal Supremo Electoral ha dicho que tiene asesoramiento de un comité científico que está a la cabeza la OPS. Nosotros, como por el bien común somos pueblo, tenemos la decisión de que vamos a esperar la definición del órgano electoral en función de lo que diga este comité científico. Si el comité científico le da una opinión en el sentido de que hay que postergar o hay que ampliar el plazo de las elecciones, lo vamos a aceptar. Si le dice que debemos seguir, vamos a aceptar. Nosotros no creemos que sea nuestra tarea decir siga o se pare. Hay que tomar decisiones en base a un informe científico y el órgano electoral creemos que es el encargado y el que debe tomar esta decisión. Pero el órgano debe pedir esos informes. Exactamente, eso es una buena... O sea, no esperar que el informe salga, sino yo creo que hasta el día miércoles el órgano electoral debe jugar un rol más proactivo. Es decir, señores de la OPS, señores comités, díganme cómo es la situación actual y cuál es la proyección. Y recomiéndenme qué debo hacer. ¿Por qué? Porque eso va a generar certidumbre en el ámbito político, va a generar certidumbre en las candidaturas para saber qué tienen que hacer. Ok, muchísimas gracias, Iván Arias. Le hago la misma pregunta a Álvaro Ruiz, que es candidato a la gobernación de Tarija por el Movimiento al Socialismo. ¿Deben o no postergarse las elecciones? ¿Cuál debe ser el mecanismo y el rol que juegue el Tribunal Supremo Electoral? Adelante, por favor. Gracias, Jorge. A ti, saludo al señor Albarracín y a toda la teleaudiencia, ¿no? La verdad, Jorge, creo que es importante pensar primero en la gente y serán el equipo científico del órgano electoral o del Tribunal Supremo Electoral quien pueda evaluar esta situación, pensando obviamente en la salud de la gente. Entonces, nosotros vamos a acatar como corresponde la decisión que ellos tomen. Creo que hay que pensar también en otros temas antes, Jorge. Antes de las elecciones está el tema de inicio de clases, que también hay que evaluar dónde en qué lugares hay condiciones para comenzar o no. Y sin embargo, esto va a ser lo que indique en el tema electoral el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Álvaro, te hago la misma consulta que le decía a Iván. Esto debe ser pronto, rápido. O sea, el Tribunal Supremo Electoral la anterior semana dijo no, se mantiene el 7 de marzo, pero las cosas han ido cambiando de una semana a otra por la evolución y la rapidez del contagio. O sea, me refiero a, ¿debe ser rápida la respuesta del Tribunal Supremo respecto a se posterga o no? ¿Cómo ves tú esto? Muy breve. Siempre es importante, Jorge, las respuestas oportunas, y eso es ahora lo importante, que deberían pronunciarse ahora y no esperar a último momento, ¿no? Creo que ellos ya deben tener datos y pueden compartir esa información con el gobierno central, que ahora sí tenemos información, no como la gestión pasada, ¿no? Ahora sí hay pruebas, no como la gestión pasada, pero es importante que eso se pueda aclarar lo más pronto posible en el tema del pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral. Muchísimas gracias, Álvaro Ruiz, candidato a la gobernación por Tarija. Le hago la misma consulta a don Waldo Albarracín. Hay una peculiaridad.
para la postergación de las elecciones subnacionales necesariamente se tiene que recurrir, de acuerdo a la ley 018, se tiene que recurrir a la Asamblea Legislativa. Hoy se ha avanzado algo en cuanto a la discusión, no se ve con malos ojos la posibilidad, por supuesto aquello habrá que ponerlo todavía sobre el tapete de la discusión, los informes técnicos y todo aquello. ¿Cómo ve Waldo Albarracín este tema? Lo importante es establecer prioridades, Jorge. Si bien hay la necesidad de dotarnos de autoridades democráticamente elegidas a nivel departamental y municipal, pero hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en La Paz, hace poco, en menos de 8 días se han recogido 40 cadáveres, día que pasa se incrementa exponencialmente el número de personas contagiadas, incluso de muertes. Entonces, este es un tema que no puede generar indiferencia en ningún ser humano, y particularmente en quienes decimos defender los derechos de las personas. En ese contexto, si bien es cierto que es el órgano electoral el que debe asumir la decisión por previsión constitucional, pero cuanto antes, no para las calendas griegas, las instancias que tienen que ver con el tema de salud, tú ya has mencionado, esas deben emitir el informe inmediato. Y desde luego, más allá de que el Parlamento tenga o no que dar una posición, pero sí es fundamental que la decisión obedezca a la preservación del derecho a la vida y la salud de la gente y no esté subordinada a intereses político-partidarios. Acá se trata de la defensa de la vida. Reitero, entonces el órgano electoral deberá actuar rápidamente impetrando esos informes, y quienes evacúen los informes deberán hacerlo a la brevedad posible, prescindiendo de cualquier interés político. Especialmente mencionaste a la Asamblea Legislativa, que es un órgano político casi por 100%, ellos son los primeros en que deben desprenderse de sus intereses políticos partidarios para darle un trato lo más ecuánime, lo más objetivo y lo más humano a este caso. Muy bien, muchísimas gracias, don Waldo Albarracín. El otro punto importante también es el de la cuarentena rígida, ir o no a una cuarentena rígida. A ver, Iván, usted fue parte del COE el año pasado, cuando se tomaron las determinaciones de la cuarentena rígida. En las actuales circunstancias se dice que social, económicamente, políticamente, bueno, por varios motivos, pero especialmente económicos, es imposible una cuarentena rígida, pero la enfermedad está avanzando. Por eso lo que yo creo que hay que hacer es tomarla en serio, aprender de lo que hicimos el año pasado. El año pasado no se conocía esta enfermedad, la misma Organización Mundial de la Salud dijo, hay que usar barbijo, no hay que usar barbijo, era una enfermedad que no se conocía. A pesar de eso nosotros tomamos medidas preventivas. Primero generamos el COE, luego como gobierno nacional nombramos delegados departamentales que lideraban y coordinaban aquella tarea. Hicimos centros de aislamiento. Fíjense, aquí en la ciudad de La Paz el COE decidió apoyar e impulsar el Hotel Radisson. Ahí entraron casi 3.000 personas que salieron sanas, porque el aislamiento es prioritario. Luego hicimos barridos, hicimos todo aquello. Entonces creo que si las autoridades nacionales se compran y no solo nacionales, departamentales y municipales, articuladamente se compran el lío, podemos realmente evitar. Ir a una cuarentena rígida ahorita es muy complicado, dado que la economía está muy golpeada, la gente, el 80% de nuestra población vive del día a día, y claro, entre comer y salvarse está el gran dilema. Entonces tenemos que combinar. Por eso es importante la acción del COE. Me alegra que en La Paz haya reunido el COE, pero creo que tiene que volver a recuperar este rol protagónico. Tenemos que volver a acciones de barridos, de entregar lo que se llama lo que dimos el año pasado, el kit de medicamentos. Es decir, tenemos que recuperar experiencias que se han hecho en otros departamentos, también en Santa Cruz. ¿Se acuerda usted en el Beni cómo fue? Se hizo rastrillaje zona por zona y se combatió, se bajó a niveles realmente sorprendentes. Entonces saquemos lecciones, no queramos inventar la pólvora y no solo busquemos problemas. Por ejemplo, lo escucho al señor Ruiz decir que no había pruebas. Señor, cuando empezó la enfermedad no había pruebas, no había vacunas. ¿De qué íbamos a sacar pruebas? O sea, pero siempre andamos mirando atrás. Yo prefiero mirar hacia adelante y aprender de lo que hemos hecho, mejorarlo y salvar vidas. Eso es lo importante, salvar vidas, estar con la gente, estar cerca de ella, no dejarla a su libre albedrío. Muy bien, muchísimas gracias.
voy con la misma consulta, Álvaro Ruiz. ¿Qué pasa con el tema de la cuarentena rígida o qué otros mecanismos se pueden utilizar? ¿Qué hacer para ir frenando la rapidez con la que esta enfermedad está contagiando? Hay varios sectores. El alcalde de La Paz, por ejemplo, el día de ayer pedía una cuarentena rígida o que al menos se puedan ya empezar a reducir horarios, bueno, que se puedan hacer algunas restricciones que no afecten la economía. Claro, el tema fundamental, lo más sensible es el tema económico. Álvaro, lo escuchamos. Gracias, Jorge. En realidad hay que valorar ahora el nivel de coordinación que existe entre el gobierno nacional y el gobierno departamental y los gobiernos municipales. Yo te visité en algunas oportunidades, Jorge, porque teníamos mucha queja por falta de desatención y el abandono que sufrimos en el momento. Es parte del análisis que tenemos que hacer para encarar esta segunda ola, y eso nos ha permitido establecer mejor coordinación ahora, porque en su momento no nos llegaron a algunos municipios, pese a que existía donaciones internacionales, todo eso, tuvimos que hacer los municipios bloqueos, tuvimos que lamentablemente hacer huelgas de hambre para recibir algo de recursos, porque había municipios, como te repito, que no llegaban ningún barbijo. En lo particular, evaluaría mucho más el tema de la cuarentena rígida. Sin embargo, considero que hay que establecer restricciones. No creo que la situación económica nos permita entrar a una cuarentena rígida, pero sin embargo hay que tomar otro tipo de restricciones, disminuir horarios de circulación y todo eso, pero yo no me animaría a hablar de una cuarentena rígida porque hemos sido muy golpeados. Claro, es verdad que lo más importante es el salvar y cuidar la vida de nuestra gente, pero también nuestra gente en el último tiempo ha tenido complicaciones económicas y claro, eso ya está afectando al bolsillo, a la situación de las familias, pero es importante establecer el gran trabajo de los municipios, que somos los más cercanos, para atender esta demanda, esta situación. No hemos sido los que más hemos podido coordinar entre los municipios para salvar esta situación. Entonces, evaluaría un poco más, tal vez en algún departamento o en algún municipio se requiera hacer una cuarentena rígida porque puede haber un mayor contagio. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? El éxito para mí es que hay que hacer la mayor cantidad de pruebas. Eso es para preocuparse, pero no hay que asustarse, porque mientras más pruebas haces, más puedes identificar y cortar la cadena de contagio. Lo que no pasó la anterior vez, ¿no? Más allá de que hablemos o no, ese fue una debilidad. Y ahora por lo menos estamos teniendo bastantes pruebas, pero todavía va a faltar mayor apoyo y mayor nivel de coordinación en los tres niveles, y cada departamento debería evaluar y los municipios, y también no descuidar la buena coordinación que existe ahora, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Álvaro. Finalizo con el doctor Waldo Albarracín a propósito del mismo tema. ¿Qué hacer? ¿Restricciones, cuarentena rígida? ¿Cómo ve usted la situación? La cuarentena rígida tiene sus consecuencias, especialmente en el plano económico. Ya lo han mencionado los dos compatriotas que han antecedido el uso de la palabra. Pero sí pueden restringirse de manera contundente un conjunto de actividades que implica concurrencia masiva de personas, por ejemplo, para compatibilizar ambas necesidades. Lo que a mí me preocupa, con lo que te dije al principio, Jorge, este es un tema que debe ser absolutamente despolitizado y que las soluciones deben ir al margen de esos intereses político-partidarios. Pero si tú analizas las posiciones de los dos compatriotas que han hablado, el uno atacándole al anterior gobierno, diciendo ahora nosotros lo hacemos perfectamente, y el otro defendiendo la gestión del anterior gobierno. Ese no es el tema. La opinión tiene que ir en función de priorizar un derecho humano insoslayable del pueblo boliviano, que es el derecho a la vida, el derecho a la salud. Ahí tiene que apostar. Por tanto, quienes hablamos debemos prescindir del amor a la camiseta o nuestras candidaturas y aprovechar esta entrevista para
sacar ganancia política. Por eso a mí me indigna que hasta estos temas tan delicados, donde se quiere una posición humana, humanitaria, solidaria, que debemos aprovechar para llevar hilo, a decir, agua a nuestro molino. Clarito, uno de ellos ataca al anterior gobierno y el anterior ataca al actual. Entonces ese no es el tema. De todas formas, creo fundamental que deben haber decisiones prontas, inmediatas, priorizando el derecho a la vida, el derecho a la salud de nuestro pueblo. Ok, muchísimas gracias. Les agradezco a los tres por haber participado con nosotros y por haber estado en este panel a propósito de estos temas. Seguimos.